Quisiera que te enfoques esta noche en una escritura en 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5. El versículo que tenemos, que quiero considerar esta noche, es el versículo 20. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienes ya? 5:20 de 2 Corintios, ¿sí? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este no es un versículo suelto, tiene todo un antecedente, ¿no? En esta porción que nos habla de la nueva creación que Él hace en nosotros, en nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y habla de ese poder fuerte de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros, la humanidad toda. Y dice el versículo 1 interior, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La última parte del versículo anterior al que leímos, mira, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. El concepto es muy interesante y tiene mucho que dice de por sí. La palabra se usa mucho hoy para aquellas personas que son nombradas para representar el país delante de otro país o delante de fueros internacionales. En nuestro caso, Argentina tiene embajadores en los distintos países que representan la palabra directiva del gobierno, del Estado, de la presidenta en este caso, hacia lo que es el otro país. Un embajador es alguien nombrado con el fin de una representación exacta de un país determinado. Así que el embajador no puede hacer lo que quiere. El embajador tiene que hacer lo que le mandan hacer. Si hace lo que quiere, lo sacan, no le sirve. Hablando naturalmente, ¿no? Ha habido casos en nuestro propio país. Así que cuando se nombra un embajador, tiene que ser fiel a la palabra que le dan y a las órdenes que le dan. No se puede escapar de eso. Está sujeto a autoridad. No anda suelto. Qué lindo ser embajador, vivir en un país amplio, país a veces, como muchos son nombrados a países europeos, vivir allí, tienen residencia oficial y todo lo demás. Todo muy lindo, pero estás bajo la autoridad del gobierno. No puede hacer lo que quiere. Esto es en lo natural. Y cuando Pablo hablaba esto aquí, el apóstol, estaba hablándonos de algo mucho más grande que un embajador natural
de gobiernos determinados aquí sobre la tierra, ¿no? Nos estaba hablando de los embajadores del cielo aquí en esta tierra. Ahora nosotros, dice Pablo, incluye a todos aquellos que han sido realmente salvados, librados, incluye a aquellos que son la nueva creación, ¿no? Que dice el apóstol, ¿no? Nueva creación de Cristo, los que han sido llamados para ser la diferencia en esta tierra. Pero ahora vea, si somos embajadores en nombre de Cristo, si realmente funcionamos así, nos debemos totalmente a la autoridad del cielo. Porque no somos embajadores de la tierra, somos embajadores del cielo funcionando en esta tierra. Vuelvo a decirle, somos embajadores del cielo funcionando en esta tierra. Al menos es el propósito de Dios. Que la iglesia, su pueblo, esté representando a Dios en todas las cosas. Ahora, el embajador puede tener sus fallas, sus equivocaciones, puede tener su manera de, a veces, controvertida de vivir, pero en el fondo está bajo autoridad. Y tiene que sujetarse a esa autoridad. Ahora, el embajador del cielo, ¿por qué? Porque nacimos realmente para eso. Veo cuando decimos y habla la palabra de la imagen y semejanza del Señor y habla de que hemos nacido para adorarle. Bueno, no estamos para demostrar cosas aquí de la tierra, tenemos que demostrar las cosas del cielo. Somos embajadores del cielo en la tierra. Vea qué responsabilidad, ¿no? Y el apóstol completa acá que nuestra misión en la tierra es mostrar a Dios. Es como si Dios se dice, está rogando por nosotros. Es a través nuestro, a través de los embajadores del cielo acá en la tierra, que Dios comunica a otros el mensaje de salvación y la esperanza de vida, que sean reconciliados con Dios, que se arreglen con Dios, que vuelvan a Dios, que vengan a Dios, ¿me entiende? Os rogamos en el nombre de Cristo, decía Pablo, con fuerza como apóstol, estaba hablando a los corintios allí, que se reconcilien. Esa es la función del embajador. Por eso es tan importante este tema que estamos tocando y está en relación a esto, de los pensamientos. Porque hemos visto que lo que puede hacer la diferencia no es simplemente un optimismo positivo que podamos tener aquí para hablar y decir del Evangelio, sino que es el cambio de corazón, o sea, lo que Pablo dice aquí, esa nueva creación hecha por el Señor, la obra de Cristo. Cambia el interior, cambia el corazón. No es el cambio de actitudes nada más. Muchos, a veces en algunos países, han pensado hacer cosas buenas y cosas lindas y cosas positivas para la gente. Y hay fracaso, ¿por qué? Porque no hay un cambio de corazón. Porque la esencia del asunto está que Dios intervenga y cambie el corazón para que haya cambio. Si no es reforma, es intención humana, es cosas que pierden, y por eso entonces es tan
significativo y la clave de ese pensamiento que sea conforme a lo que Dios dice, un corazón renovado por el Espíritu Santo. Y eso es algo vital. ¿Qué pensamiento vamos a dar si somos embajadores del cielo? Pregunto, ¿no? ¿Qué pensamiento vamos a elaborar y qué pensamiento vamos a transmitir con nuestra boca si somos embajadores del cielo? No es nuestras cosas, es realmente lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Las cosas como las marca el Señor, porque si somos embajadores tenemos que ser fieles a Él, sujetos a Él, bajo la autoridad del Rey. No estamos no solamente formando parte de una comunidad de creyentes en la iglesia, sino formamos parte al llamado de Dios, del reino de Dios, aquello que tiene trascendencia mucho más allá de lo que es la iglesia, de que son nuestros tiempos, porque el reino de Dios permanece para siempre, es inconmovible, dice la Biblia, ¿no? La iglesia terminará su función en un determinado momento. Es parte del propósito de Dios mientras estamos aquí en la tierra, pero el reino de Dios es eterno. Y nos debemos, como embajadores, a ese reino de Dios. Por eso que nosotros tenemos que enfrentar, en primera instancia, cuando estamos hablando de estos cambios y transformaciones, un choque fuerte de verdades. La verdad de Dios contra nuestra verdad. Por eso el cambio que Dios quiere hacer. Porque tenemos que ser buenos embajadores. Ve allí en 2 Corintios capítulo 10 también. Un texto que hemos utilizado mucho, pero quizá siempre lo hemos enfocado mucho hacia la gente de afuera. Y Pablo lo enfoca a la iglesia. Lo enfoca a los creyentes. Porque precisamente el principal choque de verdades se produce cuando viene la palabra viva y verdadera de Dios contra nuestras palabras, o nuestros sentir, o nuestras verdades. Allí en 2 Corintios capítulo 10, vea, dice, vamos a leerlo todo para ver, pero quiero después ver el final, ¿no? Pues aunque andamos, versículo 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Recuerde cuando decíamos, quiero parar aquí, recuerde que decía Pablo también en Romanos, que los que andan en la carne piensan en las cosas carnales, en las cosas mundanas, en las cosas de la vida, cosas del hombre, de la mujer, no de las cosas de Dios, ¿no? El pensamiento es solamente para lo natural, para el esfuerzo humano y nada más. Ahora, Pablo dice aquí, aunque andamos en la carne, claro que sí, porque somos carne, tenemos que movernos en medio del mundo, no militamos según la carne. O sea, está hablando de militar, está hablando, es una expresión de guerra, una expresión de un soldado, ¿no? No estamos simplemente pasando el tiempo, militamos, dice. No militamos, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué dice acá? Todo pensamiento. Escuche, ¿no? Todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, vea, pareciera un cambio de palabras aquí que hace entre la obediencia y la desobediencia, pero él está diciendo claramente que hay pensamientos que deben ser llevados cautivos bajo la obediencia de Cristo. No está hablando, de groseros y grandes pecados.
tiene otra parte donde habla de eso. Pero aquí está hablando de esas fortalezas interiores que se levantan en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Dice, nosotros no militamos, no andamos en la carne, no militamos, militamos bajo el Espíritu, decía Pablo. Entonces, debemos enfrentar, porque las armas que tenemos no son armas naturales para enfrentar todas las situaciones, son armas espirituales, no es cambio de mente, de pensamiento, bajo un control del hombre o control de la mente, nada que ver, es bajo la unción y poder del Espíritu Santo. El arma espiritual que nosotros tenemos cada día y cada momento es el Espíritu Santo que está sobre ti y está sobre mí. Ese es el poder de Dios. Es el poder que nos ha concedido. El Espíritu Santo dice, le dijo Jesús, el Consolador vendrá, yo me voy, mi persona física no me van a ver, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Vendrá el Divino Consolador. Es el poder, esas son las armas poderosas. Todo lo demás son cosas colaterales, ¿no? Puedes poner todo lo que dice Pablo de la armadura y puedes tener aún los esfuerzos que pueden hacer de oración y ayuno, todo va en relación, pero el poder de Dios, las armas poderosas que Dios nos da, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Dice, por eso debemos derribar, y la actitud, ahí la decisión es nuestra, si quiero usar el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Debo derribar, dice, esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está hablando de esa barrera que se pone tantas veces para conocer algo más de Dios. Porque es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras verdades, nuestros hábitos, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que tengo de tanto tiempo. Esos son los argumentos. Esa es la altivez del corazón que nos cede, que nos rinde a Dios, no se humilla. Y por eso dice, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Hay que derribarlo, dice. Esta es la esencia de ese pensar como Dios piensa. No es una actitud meramente mental, es una actitud de entrega, sin condiciones. ¿Me entiende? Porque yo voy a ser embajador o no. Puede ser un creyente que pasa en la vida y pasa en su relación con Dios y a lo mejor es salvo porque realmente invoca el nombre del Señor y cree en la sangre de Jesús, pero no es embajador. Hay muchos así en el mundo. Dios está buscando embajadores, hombres y mujeres, que estén dispuestos a tirar las fortalezas que se levantan en su corazón, en su mente, y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia a Dios. Interesante el concepto. Porque el Espíritu Santo nos puede mostrar, la palabra que viene de Dios nos puede mostrar como un espejo lo que debemos hacer. El Espíritu nos da el poder para hacerlo, pero la decisión está en nosotros. Recuerde, el hijo pródigo hizo muchas cosas antes de volver. Pensó, podríamos decir, tuvo remordimientos de su vida pasada, su vida vieja. Pero hasta que no fue, hasta que no tomó la decisión y fue camino a la casa de su padre y se humilló delante de él, no había vida. Es la actitud lo que cambia. Y ahí está el Espíritu Santo sosteniendo y fortaleciendo la vida, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia, dice, sea perfecta. ¿Sabe por qué muchos le llaman, no es idea mía, esto de choque de verdades? Porque
las fortalezas en nuestro corazón, choca con la verdad de la palabra, choca con la revelación de la verdad del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Le pasa a muchos. El Espíritu Santo está en medio nuestro, eso es lo más importante de todo, y algunos no aguantan la verdad. Pero es un choque contra los hábitos, contra las cosas viejas. El cambio, la transformación solamente la puede hacer el Espíritu cuando asumo la verdad de Él, y aunque choque a mis convicciones o a mis cosas como a mí me parece, que pueda ceder y decir, esto es de Dios, esta verdad, esto que me muestra, esto que me está hablando, para cambiar mis pensamientos, para hacer algo distinto en mi vida. Sabe que tenemos muchas cosas para hablar precisamente de choque de verdades, en las cosas que debemos ceder, debemos entregar. Pero quiero dejarte esta noche otro concepto para pensar, para meditar. Son tiempos así, estos tiempos, ¿eh? Dios me ha dado la orden de palabra para que se vaya asimilando. Dios nos está preparando. Vienen cosas muy fuertes. Si no estamos preparados para ser embajadores, no vamos a poder funcionar. No vamos preparados para pensar como Dios piensa, no vamos a poder funcionar. A veces hay cosas que dejar, a veces hay cosas que cambiar de nuestros hábitos, nuestras comodidades, nuestras maneras. Todo depende de lo que quieras. ¿Pero vamos a ser embajadores o no? Por eso entonces hay otro concepto en la palabra, no solo un choque de verdades, que es fuerte, porque quien me diga que no, que escucha palabra y viene la palabra y choca con convicciones, con cosas fuertes, o no le da lugar y lo deja pasar, y esto es para otro, no es para mí. Y no hay cambio. Los cambios hay cuando asumo la palabra y asumo el Espíritu Santo, que es verdad. Hay transformación, por eso el Espíritu Santo está sobre ti. Es verdad esto. Lo otro tiene que ver con el choque de lealtad. Vean Mateo, capítulo 10. Algo habló el evangelista, también algo habló Nelly anteriormente, pero quiero remarcarlo porque esto habla de lealtades, ¿no? Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Dice Jesús palabras que son a veces muy conflictivas, ¿no? ¿Cómo puede decir el Señor esto? Muchos han pensado. Pero tiene toda su explicación en base a una sola palabra, lealtad. Vea, versículo 35 de capítulo 10, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, muchas veces pasa esto. Yo les he contado a ustedes que los enemigos del hombre, de mi vida, fueron mi propia familia. En un principio, cuando yo empezaba a caminar, y a mi madre no le digo nada los tremendos y atroces tormentos que le decía mi padre, porque era de Dios, porque era una creyente. Uno podrá decir, bueno, Dios viene para que se conviertan, para que creemos la palabra, todo lo demás, pero hay reacción frente al Evangelio, frente a la luz de Dios. Los que piensan distinto, los que no creen, enfrentan. Y esto es lo que dice el Señor acá. Va a haber esto. Y muchos de ustedes están pasando, mujeres pasando con sus maridos,
Familia pasando con sus hijos. Padres, madres, sí, sí, sí. No es que Dios no quiera la unidad de la familia, sí, busca y en algún momento viene eso y poderosamente el obrar de Dios se manifiesta para salvación y liberación de todos, pero que hay esta fuerte oposición, ténganlo seguro. Y dice Jesús esto. No dicen los hombres, dice Jesús. Y todo viene por esto, lo que después habla. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Oh, no es fácil digerir esto, ¿no es cierto? El embajador tiene que ser leal a su Señor. Primero tiene que obedecer a su Señor. De esto está hablando Jesús. Miren, no hay nadie como Él en el amor que expresó a los suyos, su familia, a su madre, que cuando, evidentemente, cuando murió su padre o su padre adoptivo, José, él cuidó de su madre y era el responsable de la casa hasta que salió para ministrar. Salió a los 30 años para el ministerio que comenzaría, ¿no? Es un ejemplo. Pero Jesús dijo una gran verdad aquí. Porque el Evangelio del Reino de Dios viene a que se tome real conciencia de que hay lealtades que no pueden ocupar el lugar de Dios, el lugar de Jesús. Bueno, está expresado en muchas otras maneras, quizá también cuando dice que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el amor poderoso del Señor. Pero usted vea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, a ver, vamos a hacerlo bien entendible si se puede, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí, cuando el padre o la madre ocupan el lugar por encima de Dios. Cuando, no, hoy no puedo porque mi padre y mi madre, ¿entiende? El amor primero está hacia el padre y la madre. Dice, el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Es lo mismo pasa con los hijos. Algunos padres que ni siquiera se puede hablar algo de sus hijos porque se ofenden. Amas a tu hijo más que a mí, dice el Señor. Esto no tiene que ver con que no hay amor. A ver, quiero dejarlo bien claro esto. No quiere decir que no debemos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres. No está hablando de eso, de ese amor. Está hablando de una cuestión de lealtad. ¿A quién le damos el primer lugar en nuestra vida? ¿Me entiende? Está hablando de eso. No está hablando al contrario, Dios refuerza con el Espíritu Santo el amor hacia nuestra familia. Lo refuerza. Da algo especial cuando mantenemos esa relación vertical con Él, que Él es primero en todas las cosas. Por eso hablo de lealtad. Él es el Señor. Los demás es lo que Dios nos da en esta tierra para disfrutar, para vivir en los afectos, en los sentimientos, en las cosas que nos pertenecen, porque es parte de nuestros genes, familia y todo lo demás. Pero Él es el centro y Él es el lugar principal que debe ocupar. Si no hay esa lealtad, no hay embajador. Por eso dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí, está hablando de ese perder la vida en este aspecto de los afectos, que no sean más importantes los sentimientos que mi relación con Dios. ¿Me entiende?
Ay, quisiera que entendieran todos bajo la unción del Espíritu. Toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Quién es el que toma su cruz? Que tiene un gran problema y además no es esa la cruz. Es la persistencia en mirar siempre a Dios a pesar de que venga lo que venga. Yo vuelvo a ponerte el ejemplo de mi madre, que Silvia conoce aquí también Nelly, ¿no? Ella perseveró en la fe, así venían ataques por todos lados. Estaba allí, no me cambia esto, no me cambia. Tomaba su cruz cada día, no era que sufría por eso tomar la cruz. No, esto es principal, esto es importante. Digas lo que digas, Perico, le decía a mi padre, no voy a dejar en un Señor, voy a seguir, voy a perseverar. Y yo lo vi mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, usted ve que aquí está hablando de algo de entrega, de decisión. Este es mi lugar. Yo quiero ser un embajador de Cristo. Quiero ser alguien que realmente esté representando al cielo. El cielo estoy representando. Entonces tengo que tener la primera lealtad al cielo. La primera lealtad, el primer lugar tiene que ser para mi Señor, para Jesús, para mi Dios. Ese es el que debe ocupar el lugar, para que yo pueda ser embajador. Todo lo demás está supeditado. Yo te voy a decir, jamás Dios te abandona en medio de las dificultades que puedas tener con tu familia. Jamás. Porque siempre está Él. Pero ¿sabe cuánto hace bien a esa lealtad cuando tomamos decisiones firmes en medio de los conflictos? Y esto es, yo no me aparto de esto. Entonces, hay ahí lo que se llama también un choque de lealtad. ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién voy a ser leal? ¿Me entiende? A mi madre, a mi padre, a mis hijos. ¿A quién voy a ser leal? ¿Voy a ser leal a quién? ¿A Dios o a ellos? En primer lugar, después Dios te da salida para todo, querido. Por eso que es tan importante que en esa lealtad a Dios podamos en su momento hablar francamente como embajadores, hablarles de la reconciliación con Dios que es necesaria para nuestros padres y madres que no conocen y para nuestros hijos que han conocido, se viven apartados y viven lejos, o aquellos que no han conocido, que se reconcilien con Dios. Pero debe haber una lealtad primero ya. Mis pensamientos deben estar centrados en los pensamientos de Dios y no en los sentimientos que yo pueda tener, que son fuertes. Qué duro que es, pastor. Sí, son fuertes los sentimientos, pero es mayor la lealtad a nuestro Dios. Si este tiempo que el Espíritu Santo está sobre ti, sobre nosotros, que podamos ver esta verdad, podamos darle lugar. Esto no es un mensaje condenatorio, al contrario, un mensaje de vida. Yo puedo dar testimonio de esta vida. Puedo dar testimonio y decir, es verdad esto. Yo nunca pasé por alto el Evangelio, respeté siempre a mi familia, a mis padres, y respeté a mis hijos y todo lo demás, pero primero está Dios. Y mis 3 hijos sabían eso siempre. Mi lealtad está con Dios. Y no dejaba de amarlos. El mayor amor es que podía decirle reconcíliense con Dios cuando andaban perdidos y apartados, ¿no? ¿Me entiende? ¿Cuántas veces habremos ido a la casa de mi padre y Nelly le habrá hablado a mi padre que se reconcilie con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Llevando la palabra. En medio de ese ambiente, que digo, pues yo te digo, un ambiente de agnosticismo, de ateísmo. Mi padre se declaraba ateo, por eso combatía tanto a mi madre. Pero Dios es fiel. Perseveró mi madre y se mantuvo firme hasta el final, ¿no? Qué gloria, ¿no?
La cruz, ¿qué es la cruz? No es sufrimiento, aunque hay sufrimiento de las emociones. Jesús sufrió con la cruz, pero la cruz es la obediencia. Como decía Pablo allí hablando, ese enfrentar los pensamientos y las cosas que vienen, que, mire, no es para otro, yo lo tengo que asumir, es para mí. Por eso esas fortalezas que se levantan, yo las tengo que luchar cada día en mi vida para que los pensamientos y hábitos y cosas viejas no dominen en mi ser. Que sea realmente esa frescura del Espíritu Santo, porque yo tengo el Espíritu Santo cada día, no una vez que viene y qué sé yo, estoy emocionado, un culto bárbaro, no, cada día. El Espíritu Santo conmigo. Y ese es el quid de la cuestión, podemos decir, ¿no? Porque no estás solo. Dios, en su grande amor, está contigo. Y decía esto, ¿para qué? Uy, como dice, ¿no? La palabra aquí, sean, sí, sean embajadores en el nombre de Cristo. Qué interesante, lea todo este pasaje cuando el Señor habla de la nueva creación. Siempre usamos el texto de la nueva creación, uno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y es verdad, es la obra de Él en el Espíritu, pero somos llamados a ser embajadores. Mi pregunta esta noche te dejo, ¿qué clase de embajador serás? ¿Uno que responda a las demandas de Dios y oiga la voz del cielo? ¿O un embajador que solamente escuche su voz y no pueda cumplir su misión? Para pensarlo. Cierra tu Biblia, por favor. Gracias, Señor, te doy esta noche por esta palabra, porque tu Espíritu que está sobre mí la menciona a tu pueblo y la da para que la proclamemos a través de la emisora, porque tú estás preparando embajadores del cielo. No somos de aquí abajo. Gracias, Señor. Y no es esto misticismo ni nada religioso, es una realidad espiritual cada día. Por eso, Señor, siembra esta palabra, que nuestros pensamientos sean pensamientos creativos bajo la autoridad tuya, como embajadores en cada lugar para realizar tu tarea, Señor, y obrar en conformidad a tu preciosa voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque este día ha sido un día hermoso. Tu presencia manifiesta entre nosotros. Y este momento es el momento, Señor, en que a través de tu palabra traemos nuestra vida. Señor, sea hecho como tú estás hablando. Aunque choque en mi ser interior con mi verdad, Espíritu Santo, revélame tu verdad. Aunque choque con mis lealtades aquí abajo en la tierra, Espíritu Santo, dame la decisión. Órale, pídele esa fuerza, ese poder de Dios, para que tu lealtad suprema sea el Señor. Cuánto mejor es aquí que no en los días futuros, en que toda rodilla, sea como sea, se va a postrar ante el Señor de señores y proclamar: Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás preparando para este tiempo que viene. Está viniendo, está viniendo. Tú nos mandas a meternos, involucrarnos, a atacar contra las tinieblas, robarle, sacarle.
las vidas que están metidas en el mismo infierno. Oh Señor, danos este espíritu guerrero, pero que nuestras vidas estén sensiblemente, sencillamente entregadas a ti para este objetivo. Gracias porque tú nos amas y porque tu amor hace posible que hoy podamos hablar estas cosas, porque estamos aquí por tu misericordia, porque nos has rescatado y nos llamas. Hijo mío, ¿quién irá por nosotros? Sé un embajador para su gloria.